Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo a todos los que van a ver estos videos. En el nombre del Señor Jesucristo les habla su servidor, el hermano Ever Julio Liscano. Bueno, este es el segundo tema que voy a dar acerca del bautismo. Y en esta ocasión quiero compartir la enseñanza bajo el título ¿En qué nombre debe ser el bautismo? Les repito, en esta ocasión vamos a hablar de ¿en qué nombre debe ser el bautismo? Y quiero empezarles diciendo que cuando alguien no entiende bien, cuando en la comunicación se da un mensaje y el receptor del mensaje no entiende bien lo que se le dice, lo que se le mandó, tiene muy pocas probabilidades de poder obedecer o hacer bien las cosas. Obviamente, quien no ha entendido bien el mensaje que se le da, así tenga las mejores intenciones, así tenga una bonita disposición, no puede obedecer, sencillamente porque no entendió el mensaje o la orden que se le dio. Resulta que eso también ha pasado bíblicamente e incluso en el tiempo que el Señor Jesús vivió en la tierra con los discípulos, pasó por lo menos 2 veces, pasó varias veces, pero quiero mencionarles 2, para luego tratar de explicarles en qué nombre debe ser el bautismo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, 2 ejemplos. Cuando el Señor da una orden, cuando el Señor manda hacer algo, pero los discípulos, la gente que escucha la orden o el mensaje, no entiende el mensaje. Como no entiende, no pueden dar cumplimiento o obedecer bien al mensaje. Repito, para obedecer bien una orden se debe entender cabalmente. Si no, así se tenga buena disposición, no se va a poder. Miremos 2 ejemplos. El primero está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 35 en adelante. Dice el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, a los apóstoles, les dice: y a ellos dijo, Lucas 22:35, cuando yo os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, les pregunta, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, que se comprará una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Jesús les dijo, basta. Si ustedes se dan cuenta, Jesús les da un mensaje, los discípulos no entienden el mensaje. Jesús les da un mensaje y los discípulos tomaron este mensaje literal. Jesús previamente los había enviado a una misión, les dijo no lleven dinero, no lleven comida, no lleven nada. Donde lleguen les darán todo, los van a tratar bien. Efectivamente ellos se fueron a la misión, les dieron todo, regresaron felices. Al final de su ministerio, antes que el Señor Jesús los sacrifique, Jesús le dice, bueno muchachos, ahora las cosas cambiaron. Al principio ya ustedes saben que yo puedo proveer todo, pero las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora Herodes y el pueblo de Israel y los fariseos y todo el mundo se iba a levantar o se había levantado contra Jesús y lo iban a matar y se levantarían contra sus discípulos. Entonces Jesús lo que le está diciendo con estas palabras es, estén preparados o equipados para enfrentar toda situación porque las circunstancias van a cambiar. Eso es lo que quiere decir ahí cuando Jesús le dijo, les dice, ahora el que tiene bolsa, llévela y también alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. ¿Qué hicieron ellos? Lo tomaron literal y dijeron, Señor, aquí ya hay 2 espadas, ya tenemos, vea, 2 cuchillos. Jesús, me imagino que los miró y le dijo, uy. Es más, la expresión que Jesús le dice, basta ya. Se nota que no entendieron el mensaje. Jesús dijo una cosa, pero ¿qué quería decir? Jesús les dio un mensaje, pero ellos lo tomaron literal. Como lo tomaron literal, lo malinterpretaron. Bueno, eso es solamente un ejemplo. Miremos otro ejemplo, porque me es necesario ponerle este ejemplo, porque me he dado cuenta que las personas sí quieren hacer bien las cosas, sí quieren obedecer la palabra de Dios. El problema es que a veces no la interpretamos bien. Eso es todo. Miremos otro ejemplo que está en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo número 16. Vamos a mirar Mateo capítulo 16 desde el versículo 5 en adelante. Les dice el Señor Jesús otra vez a los discípulos, va con ellos otra vez, y dice la Biblia, Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer el pan.
Viajaron al otro lado y cuando llegaron los discípulos, me imagino entre ellos, ¡ay, se nos olvidó el pan! Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Jesús le dijo, muchachos, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos dijeron, ya nos pilló, nos dijo eso porque nos olvidó el pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Estos 2 ejemplos los quise compartir, les repito, solo para eso, para que nos demos cuenta que muchas veces, creo que a todos nos pasa, a mí me ha pasado y no estoy exento que me vuelva a pasar, que tomemos un mandamiento, una enseñanza de la palabra de Dios y sencillamente no la entendamos, y como no la interpretamos bien, podemos correr el riesgo de terminar haciendo algo no exactamente lo que Jesús o como Jesús nos mandó. Creo que este ha sido el punto del bautismo en que se ha fallado. Creo que este ha sido el problema, no ha sido malintencionado de pronto. Recuerde, el título de la enseñanza hoy es ¿en qué nombre debe ser el bautismo? El bautismo debe ser ¿en qué nombre? Entonces vamos a mirar Mateo 28, 19. Vamos a mirar Mateo 28, 19. Y vamos a tratar de mirar qué fue lo que pasó allí. Porque si yo le hiciera la pregunta a la mayoría de personas que van a ver este video, ¿en qué nombre fue bautizado usted? ¿En qué nombre fui bautizado yo? No sé usted qué me respondería, cómo ha sido bautizado y por qué. Quiero decirle que la mayoría de personas en este país y en Colombia y aún fuera de este país, la mayoría de personas han sido bautizadas repitiéndole las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, cuando los bautizó, bien sea el sacerdote o el pastor o el reverendo que lo haya bautizado, los bautizó diciéndole, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar lo que dice Mateo 28, 19 y vamos a tratar de entender qué fue lo que dijo Jesús y qué fue lo que quiso decir. Mateo 28, 19 dice, por tanto, voy a leer desde el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, el bautismo que va a hablar Jesús es a todas las naciones, para todo el planeta. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos ¿cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por eso la gran mayoría de personas las han bautizado diciéndole, por ejemplo, si se llama José, José, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué lo bautizaron en esos títulos o roles o funciones Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ellos dicen, cuando yo me encuentro una persona, le digo, ¿usted por qué fue bautizada así o por qué se me mandó a bautizar en los roles Padre, Hijo y Espíritu Santo? Dice, porque así dice la Biblia, porque así mandó Jesús en Mateo 28, 19. Yo le digo, sí, así dice, pero ¿qué es lo que quiere decir? Sí, eso fue lo que Jesús dijo, pero ¿cuál es la interpretación de ese texto? Volvamos a Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en Él primero. Dice Jesús, en Él. Cuando dice Él, todos nosotros sabemos que se habla de un singular, de uno solo, Él. ¿Y un solo qué? Bautizándolos en el nombre. Entonces había que bautizarlos en el nombre, en un solo nombre. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que todos ustedes y yo ya sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son roles o funciones o títulos que se le han dado al Señor, pero no son nombres. Así como cada uno de ustedes también y yo tenemos diferentes roles o funciones, pero esos roles no son nombres. De pronto somos hijos, somos nietos, somos tíos, somos sobrinos, alguno de ustedes será abogado, profesor o vendedor,
pero ese no es su nombre, esos son sus roles. Pero entonces, aunque usted tenga 1, 2 o 3 o más roles, tiene un solo nombre. Entonces, lo que Jesús dijo fue esto, pero lo que quiso decir es que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ejemplo, si usted que me escucha manda a alguien, le dice vaya en mi nombre, haga tal cosa, cuando esa persona va a hacer la comisión que se le mandó, no dice en el nombre del Hijo, porque ustedes todos y yo somos hijos, dice su nombre. Eso fue exactamente lo que Jesús quiso decir. Además, si la Biblia hubiera quedado escrito solo hasta ahí, de pronto alguien diría, no, pero ¿cómo sabemos si había que repetir esas palabras o no? Está muy sencillo saber cómo era la correcta interpretación de Mateo 28:19. ¿Por qué está muy sencillo? Porque gracias a Dios, ahí apenas se dio la comisión o la orden de que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere saber cuál era la correcta interpretación, sencillo. Seguimos leyendo la Biblia. Después de los Evangelios, el libro que sigue es el libro de los Hechos, donde la iglesia empezó. Entonces vamos a ver cómo bautizaron, qué interpretaron los discípulos, los apóstoles, cómo eran los bautismos allá en la Biblia. Hago un énfasis en este momento. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no dijo, cuando bauticen repitan estas palabras, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo no era para repetirlo, era para interpretarlo y obedecerlo. Vamos entonces a salir de dudas, cómo era el bautismo y cuál era ese nombre que Jesús mandó a bautizar en el nombre, un solo nombre, cuál era. Y vamos a descubrir por la Biblia qué interpretación le dio Pedro, qué interpretación le dio Pablo, los apóstoles y los discípulos. Oiga, qué hermoso que quedó escrito en la Biblia la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, quedaron registrados los bautismos. Vamos entonces adelante, vamos a mirar en orden los bautismos que registra la Biblia. El primero de ellos que registra la Biblia está en Hechos, el capítulo número 2. Hechos, el capítulo 2, versículo 38. Y este está como respuesta que en el versículo 37 los judíos le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué hacemos? Después de que Pedro les predicó tremendo sermón acerca de que habían matado a Jesús el Salvador. Entonces ellos le hicieron, ¿qué hacemos? Le dicen. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Pedro, este es el primer bautismo del tiempo de la iglesia, del tiempo de la gracia, de la resurrección de Cristo para acá, que es el tiempo que bendito Dios, nos tocó vivir este tiempo. El primer bautismo que registra la Biblia, nuestro tiempo de la iglesia, es este. Y no crean que fue casualidad que el que dijo esas palabras, el que mandó bautizar fue Pedro. Es que a Pedro fue que Jesucristo le había profetizado. Estando aún con ellos le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fue Pedro y era Pedro el que tenía que predicar ese primer sermón, el que abrió y le dijo Jesús a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fue Pedro el que abrió el reino de los cielos con el mensaje, con la respuesta al ¿qué hacemos? Oír el evangelio que Pedro los predicó, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es muy importante porque es el primer bautismo que registra la Biblia. Segundo, muy importante porque esto se dio el día de Pentecostés. Para que ustedes en sus casas con calmita léanse Hechos capítulo 2 desde el versículo 1. ¿Qué ocurrió en Hechos capítulo 2? Muchas cosas. Fue el día que por primera vez cayó el Espíritu Santo sobre muchas personas que fueron llenos de Espíritu Santo, hablaron en lenguas. ¿Por qué hago este énfasis? Porque lo que Pedro dijo en Hechos 2:38, que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, lo dijo lo dijo lleno del poder del Espíritu Santo, sin lugar a equivocaciones. Segundo, ese día no estaba solamente Pedro, estaban todos los apóstoles, porque ahí la Biblia dice que Pedro se puso en pie con los 11 y habían otros más. ¿Por qué le hago este énfasis? Porque algún día una persona me dijo, claro, es que Pedro se equivocó.
Pedro dijo que en el nombre de Jesucristo, pero no era así. Yo le respondía, no, es que si Pedro se hubiera equivocado, ahí estaba Juan, ahí estaba Santiago, ahí estaban todos los otros apóstoles, le hubieran corregido. Pero no se equivocó. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese nombre es Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Entendió el mensaje de Jesús de Mateo 28, 19. ¿Qué hizo Pedro? Interpretó. Jesús le dijo, Pedro, bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro le dijo, sí, Señor, y bautizó en el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre al que hacía alusión el Señor Jesucristo cuando comisionó los bautismos. Bueno, vamos a pasar a los segundos bautismos. Si de pronto hubiera quedado este solo ejemplo, alguien diría, no, pero está en duda. Es más, una vez una persona, explicándole este tema, una persona me dijo, no, pastor, lo que pasa es que el bautismo en el nombre de Jesucristo era solo para los judíos. Si hubiera quedado solo este versículo, yo le diría, bueno, de pronto sí, ¿no? Porque verdad que los que se bautizaron en Hechos 2:38, todos eran judíos. Pasemos al segundo bautismo que registra la Biblia. Esto está en Hechos capítulo número 8. Hechos capítulo número 8, y es cuando se le va a predicar el evangelio a Samaria. Llega el evangelio a los samaritanos. Después de que Felipe es quien le lleva el mensaje, le predica el evangelio, los samaritanos se arrepienten, los samaritanos reciben el evangelio, lo creen, Felipe los bautiza. Y vamos a leer Hechos 8:14. Hechos capítulo 8, verso 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Póngale cuidado, esta historia es muy diciente. La iglesia en Jerusalén se enteró. En Jerusalén estaban las directivas de la iglesia. En Jerusalén estaba la autoridad, los apóstoles, estaba Pedro, Juan y Jacobo, que eran los principales. Entonces, ellos supervisaban la obra, la iglesia de Dios. Cuando en Jerusalén les llegó la noticia, en Samaria abrieron la iglesia, en Samaria recibieron el evangelio, en Samaria los samaritanos creyeron. Entonces, las autoridades que eran los apóstoles enviaron a Samaria, dice, a Pedro y a Juan. Como que vaya, supervisen que sí se esté predicando como se debe. Oiga, supervisen que sí están bautizando bien, como Jesús nos mandó a bautizar. Vaya, échele, como decimos coloquialmente, échele un ojito a la obra, que todo vaya bien, que Felipe, que es un obrero nuevo, esté predicando bien como se debe. Entonces sigue diciendo el versículo 15. Los cuales, es decir, Pedro y Juan llegaron a Samaria, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Les acabo de leer Hechos 8:16 y se lo repito. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dese cuenta que a los samaritanos también, y ya no fue Pedro, ahora fue Felipe, uno de los discípulos. Felipe predicó, hermano, y Felipe los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hubiera quedado mal bautizados, pues el apóstol Juan, que fue a supervisar la obra, hubiera dicho, no, Felipe, así no es. Había que repetir las palabras, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es que Juan y Pedro y Felipe todos interpretaban y entendían que el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, el nombre es Jesús. Esta es la correcta interpretación al mandamiento de Mateo 28:19. Pero gracias a Dios que en la Biblia quedaron muchos registros de bautismo. Vamos a seguir leyendo otros ejemplos. Vamos a leer el ejemplo, el siguiente bautismos que registra la Biblia, Hechos capítulo número 10. Estos bautismos son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque es cuando se habla de los gentiles. De todas maneras, el primer bautismo fue a judíos, el segundo fue samaritanos, que es una especie de, un poquito de mezcla judío y gentil, ¿cierto? O israelitas y gentiles. Pero en Hechos 10 ya hablamos de netamente gentiles, es decir, personas no judías, colombianos, peruanos, argentinos, ingleses, de la nacionalidad que quiera, italianos. Gentiles, personas ya no judías. Entonces es cuando recibe el evangelio los gentiles, inicia a crecer la iglesia gentil, ya no solamente judíos.
Dice Hechos 10, versículo 44 en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estos eran los judíos, se quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Hechos 10, 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, preguntando: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y Hechos 10:48, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Repito, Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Porque es que el bautismo en el nombre era para todas las naciones. ¿Recuerdan? No importaba. Jesús dijo: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La interpretación es: bautícelos en el nombre de Jesús. Jesús, les repito, es ese nombre. Y así lo entendió Pedro, así lo entendió Juan, así lo entendió Felipe, así lo entendió el apóstol Pablo, así lo entendieron todos los apóstoles. Así debemos interpretarlo y entenderlo nosotros, porque nuestra fe debe ser bíblica. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar un cuarto ejemplo de bautismo. Dese cuenta que aquí ya hay una doctrina claramente establecida, hermanos. No les he mostrado un solo versículo. Y no hemos visto solamente un bautismo, hemos visto 3 grupos grandes de bautismos: judíos, samaritanos y gentiles. Todos han sido, aquí ya hay miles de bautizados, han sido en el nombre de Jesús. Esto ya es una doctrina bíblica. La doctrina del bautismo en agua debe ser en el nombre de Jesús. Pero todavía hay mucha más evidencia. Miramos solo un ejemplo más. Uno más. Hay más evidencia, pero permítame compartirle uno más, porque este ejemplo es muy importante. Vamos a leer Hechos capítulo número 19. Hechos 19, versículo 1. Cuando inicia la iglesia en Éfeso, oiga qué bonito, cuando el apóstol Pablo, aquí ya no es Pedro, aquí ya no es Felipe ni ninguno de los 12, ahora es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, que va a abrir la obra ya en Éfeso. ¿Cómo inició la iglesia en Éfeso? Así va a iniciar la iglesia en cualquier lugar del mundo en este tiempo, si es una iglesia bíblica. Dice Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Vea como escribe Lucas, ¿no? Que es el escritor de Hechos. Dice: hallando a ciertos discípulos, es decir, como que dice sí son discípulos, pero no sé, tienen ciertos discípulos, como que tienen alguito que todavía le falta, no sé. Halló a ciertos discípulos. Y cuando Pablo halla ciertos discípulos, les hace una primera pregunta. La primera pregunta, Hechos 19:2, es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estos discípulos no habían sido, todavía valga la redundancia, discipulados o bien instruidos doctrinalmente. Por ejemplo, el Espíritu Santo no sabían. Entonces a Pedro se le hizo raro. A Pedro se le hizo raro, ¿por qué? Porque dice: no, pero si son discípulos y no saben nada del Espíritu Santo, ¿cierto? Les hace entonces Pedro una segunda pregunta. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pedro dijo: si usted es tan raro que dice que son discípulos y dicen que ya fueron bautizados y no saben nada del Espíritu Santo, entonces Pablo les pregunta, le dice Pablo: perdone la pregunta, ¿a ustedes cómo los bautizaron entonces? ¿Qué les enseñaron a ustedes acerca del bautismo? ¿Cómo están bautizados ustedes? ¿En qué nombre están bautizados? Permítame la paráfrasis ahí. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Este Juan es Juan el Bautista. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando Hechos 19,
versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Qué belleza de versículo. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este ejemplo para mí es muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque era un grupo de discípulos, hermanos, que creían en Dios. No vamos a decir que el que no sea bautizado en el nombre del Señor Jesús, que eso andan con... No quisiera mencionar nada como despectivo, no. Sencillamente, ¿por qué no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús? Porque no se les ha enseñado. Hay que explicarles, hay que enseñarles, hay que predicarles el bautismo en el nombre del Señor Jesús y seguro lo harán. Entonces, estas personas ya creían en Dios, eran discípulos. Es más, habían sido bautizados nada más y nada menos que por el profeta Juan el Bautista, el último profeta. Pero hermanos, es que el que no esté bautizado en el nombre del Señor Jesús, no importa dónde, cómo, cuándo o quién lo haya bautizado, debe volverse a bautizar, o mejor, debe bautizarse con el único bautismo bíblico. ¿Que cuál es? En el nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Mire que estas personas no se pusieron a decirle a Pablo, no, Pablo, pero mire que nosotros ya estamos bautizados, lo importante es creer en Dios, nosotros ya creemos en Dios, nosotros nos portamos bien, nosotros no tomamos, nosotros ya nos apartamos de pecado. No, ellos cuando entendieron, ellos ¿qué hicieron? Humildemente, en obediencia a la palabra de Dios, se hicieron bautizar, aunque ya estaban bautizados, pero no se les había invocado el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice la Biblia en el versículo 5? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso lo digo porque seguramente las personas que van a ver este video van a decir algunos, pero yo ya estoy bautizado, me debo volver a bautizar. Vea, si no está bautizado en el nombre del Señor Jesús, se debe volver a bautizar. ¿Por qué? Porque ese es el único. Por allá hay un texto en Efesios, hay un texto en la carta a los Efesios que quiero compartirlo con ustedes. Dice Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, querido amigo, Efesios 4:5, se lo repito, un Señor, una fe, un bautismo. Querido hermano, amigo que nos escuchan en este video, si usted ya está bautizado y no está bautizado en el nombre del Señor Jesús, no piense, y ahora me voy a bautizar, ya esta va a ser la segunda, o alguno irá hasta la tercera vez. Vea, yo quiero confesarme, a mí cuando yo era niño mis papás me bautizaron en los títulos, repitiendo las palabras. Seguramente, pues yo no me acuerdo porque era un bebé, pero yo sé cómo bautizan en la religión tradicional. Repiten las palabras, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dicen el nombre. Conozco un hermano que fue bautizado así, luego creció y llegó a una iglesia, y en esa iglesia, después de grande, lo bautizaron otra vez. Pero ¿cómo lo bautizaron otra vez allá? Le dijeron lo mismo, pongamos que se llame José. José, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero repitieron, pero no interpretaron. Cuando les expliqué, les compartí lo que la Biblia dice, cierto que humildemente hizo esa persona, se mandó bautizar, pero no quiero que ustedes que ven este video piensen, va a ser el tercer bautismo o la segunda vez. No, la Biblia habla de Efesios, el texto que les acabo de leer en el capítulo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. El único bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesús. Es más, quiero decirles algo, cuando ustedes se lean la Biblia, se la pueden leer toda, se lo digo con todo mi amor y con sinceridad. En toda la Biblia no existe ni un solo registro de un bautismo que hayan repetido los roles. No existe un solo bautismo, una sola evidencia que hayan bautizado a alguien diciéndole, repitiendo las palabras, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe. En cambio, por el contrario, sí existen cientos y cientos de bautismos que quedaron registrados, y todos los bautismos bíblicos registrados quedaron en el nombre de Jesús, porque eso fue lo que Jesús quiso decir. Esta es la correcta interpretación de Mateo 28:19. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ya para concluir, creo que hay suficiente evidencia bíblica, y no he agotado hoy toda la evidencia, hay suficiente evidencia bíblica para demostrar, concluir y enseñar que el bautismo bíblico debe ser en el nombre del Señor Jesús. Segundo,
que bautizar en el nombre del Señor Jesús no es una contradicción a Mateo 28:19, sino que por el contrario es la correcta interpretación y el cumplimiento de Mateo de 28:19. Quien se bautiza en el nombre del Señor Jesús está cumpliendo lo que Jesús mandó en Mateo 28:19 cuando dijo: haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. El nombre es Jesús. Tercero, queridos hermanos, creo que como inicié esta sencilla enseñanza del principio, creo que el problema con Mateo 28:19, por el cual la gran mayoría de personas, cristianos que me encuentro, son bautizados en los roles o títulos, ha sido sencillamente que no interpretaron Mateo 28:19. Nos pasó como nos pasó, como los discípulos cuando el Señor Jesús le dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. Ellos, ¿qué entendieron? Lo tomaron literalmente, y entendieron que Jesús le había dicho: ay, ustedes no trajeron pan. O cuando Jesús le dijo: lleven bolsa y alforja y espada, ellos lo tomaron literal y dijeron: vea, Señor, aquí 2 cuchillas, acá hay 2 espadas. Mateo 28:19 no era para tomarlo literal. Mateo 28:19, Jesús no dijo: cuando bauticen repitan estas palabras. No, era para interpretarlo. Creo que entonces todas las personas que se han bautizado en los roles o en los títulos a los cuales no se le ha invocado el nombre de Jesús, sino solo títulos o roles, Padre y Espíritu Santo, creo que todas esas personas se han bautizado, aún los mismos que bautizan y los que son bautizados, yo les doy el principio de buena fe. Creo que lo han hecho solamente como nos ha pasado a todos. No interpretaron bien Mateo 28:19. Eso es todo. ¿Cuál es el consejo? Ya que estamos compartiendo, tratando de explicar lo que Jesús quiso decir, interpretando, ¿cuál es el consejo? Que hagamos como hicieron los efesios. Seamos humildes y bauticémonos, mandémonos bautizar como manda la Biblia. Ese es el consejo. Mire, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Todo el mundo algún día malinterpretamos algún texto bíblico. Nosotros los predicadores, perdónenme el día que lo haga y seguramente ya lo habré hecho. Cuando se percaten que me equivoqué en algo, ténganme paciencia. Lo que no está bien es que yo después que me equivoque y me dé cuenta, me expliquen, el Señor me ayude, me ilumine, me dé cuenta que me equivoqué, no me corrija. Ese sí ya sería un problema. Entonces, ¿esto por qué se lo digo? Para que se animen todas aquellas personas, aún así hayan sido líderes o sean líderes, no importa quién sea, hermano, no importa quién sea. Con humildad y amor de corazón le digo, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo. No porque lo diga yo, lo dice la santa palabra y ya se lo demostré. Así que ánimo, sigamos adelante, vamos a obedecer la palabra de Dios con humildad. Es la palabra de Dios la que hay que seguir. Y eso es lo que está escrito aquí. Así que les animo, vamos a bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito y así debe ser. Dios les bendiga, amados hermanos. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar por el limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Y adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No miro más el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido
Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayuda